Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos a uno de nuestros invitados que poco a poco se está convirtiendo en uno de los favoritos por sus prédicas. Estoy hablando del apóstol Eduardo Cañas Estrada, de Manantial de Vida Eterna aquí en Bogotá, Colombia, que tiene una iglesia de miles de personas y muchos seguidores. Es un ídolo del foro, hay gente que no le puedes hablar de él porque, mejor dicho, se enojan. Con todo respeto, yo siempre hago unas críticas muy respetuosas y con todo respeto vamos a escuchar algo que él nos dice alrededor del decreto de muerte. Él dice que hay personas que cometen ciertos errores y son decretados a muerte. Escuchemos sobre todo lo referente a Juan el Bautista, la concepción que él tiene sobre el decreto de muerte que cayó sobre Juan el Bautista. Vino un decreto de muerte sobre Juan el Bautista y lo mató. ¿Por qué lo mató? Número uno, porque no usó el poder que tenía. Sobre él residía el poder que tuvo Elías, pero no lo usó. Número dos, no usó la autoridad que Dios le había dado. Y número tres, se salió del propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Él iba a preparar el camino. Estaba profetizado que Él prepararía el camino del Mesías. Su tarea era decir: Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías. Luego su tarea era bautizar a Jesús. Y luego que hiciera las dos cosas, su tarea era seguir a Jesús, hacerse parte de los 12. Pero él dijo: Él es el Cordero, correcto, va una. Luego lo bautizó, correcto, van dos. Pero la tercera no lo hizo. Formó su propio grupo, formó su propia línea, formó su propio toldo. Comenzó él a tener sus propios discípulos. Y cuando tú te sales del propósito de Dios, el diablo te va a matar. Y le hablo a los líderes que están oyéndome, a los pastores que me están oyendo. Cuando te sales, el diablo te va a matar. Así tengas gloria, así tengas respaldo de Dios. Juan, cuando predicaba, las multitudes llegaban y se convertían y se arrepentían. Pero el diablo lo mató. El decreto de muerte de Herodes lo mató. Bien, en primer lugar tenemos que hablar que un concepto como el decreto de muerte es un concepto que no aparece en la Biblia. Así como hay personas que murieron después de haber pecado, hay personas que el Señor les perdonó y tuvo misericordia, aún habiendo pecado. El ejemplo más claro es el de David, que después de pecar Dios tiene misericordia de él. Así que tanto como hablar como de un decreto de muerte, que fueron decretados a muerte, de una manera radical, eso me parece algo como terrorismo espiritual, un discurso algo terrorista, mete miedo. Ahora, él está diciendo que Juan el Bautista fue acusado de un decreto de muerte. Básicamente lo que él dice es que Juan tenía tres cosas que hacer: bautizar a Jesús, reconocer a Jesús y seguir a Jesús, y no siguió a Jesús, entonces se equivocó. ¿Es eso verdad? ¿Cometió un error Juan? Bueno, miremoslo bíblicamente. Primero, Lucas 3:4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El propósito fundamental del ministerio de Juan fue ser una antesala al ministerio de Cristo. Juan preparó el camino del Señor. Miren, Juan nació 6 meses antes que Jesús y murió 6 meses antes que Jesús. Comenzó su ministerio 6 meses antes que Jesús y lo terminó 6 meses antes que él. Juan fue una alegoría completa a Elías, porque la profecía decía que Elías iba a preparar el camino del Señor, y así fue, no solamente en su vestimenta y forma de prédica, en denunciar el pecado de los demás, cosa que hizo hasta su muerte.
sino además incluso en su momento de dificultad. Así como Elías huye a una caverna escondiéndose de Jezabel, también Juan el Bautista fue acusado por una mujer, Herodías, y finalmente fue hecho prisionero. Así que en primer lugar debemos entender que Juan era la antesala de Cristo, y así lo cumplió. Ahora, alguno me dirá, pero es que Juan dudó. Juan le dice a sus discípulos, pregúntenle a Jesús a ver si Él es el que estamos esperando o debemos esperar a alguien más. Y los discípulos efectivamente lo hicieron, hablaron con Jesús. Jesús mandó decir Juan que si eres tú o si debemos esperar a alguien más. Y en vez de Jesús decir, ese Juan falta de fe es Juan, ¿cómo es posible? Dígale a Juan que se ponga serio. No, Jesús en vez de decir eso, argumentó, dijo, ustedes ven las obras, comenzó a dar un mensaje evidentemente que era para Juan. Es decir, sí le importaba lo que Juan pensara. Entendía que Juan estaba en un momento de crisis en la cárcel, en un momento muy difícil, y lo entendió. Pero lo que me llama mucho la atención es la afirmación que inmediatamente después hace. Mírenla aquí, Lucas, en el capítulo 7, en el verso 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mire lo que está diciendo. No hay ningún profeta mayor entre todos los nacidos de mujeres. Obviamente él es mayor que Juan el Bautista, pero él es más que un profeta, es Dios. Ahora, entre todos los hombres no hay uno mayor, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Ahora, sé que alguien me dirá, lea el versículo completo, hermano, mire lo que sigue diciendo. Pues miremos lo que sigue diciendo. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Se da cuenta, hermano? El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista sí se equivocó. No. El Señor primero lo alaba y con razón. Pero ¿por qué el más pequeño en el reino de Dios es más que Juan el Bautista? Porque en el reino del Señor podemos predicar el evangelio de un Cristo que murió y resucitó. Juan el Bautista no alcanzó a predicar el evangelio de la gracia. No alcanzó a predicar el nuevo pacto. Él fue el último de los antiguos profetas. El último de los profetas. Los profetas fueron hasta Juan. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Juan el Bautista sin dudas fue el mayor de ellos, porque anunció y preparó el camino del Señor. Pero no alcanza al nivel maravilloso que nosotros tenemos, la oportunidad maravillosa de anunciar a un Cristo resucitado, de anunciar la gracia de Jesucristo. Por eso Jesús está diciendo, el menor en el reino va a ser mayor que Juan. Juan no tuvo ese privilegio. Jesús sabía que iba a morir Juan. Pero no porque estuviese sentenciado a muerte por Dios, o Satanás lo quisiera matar, o Juan hubiese fallado. Tenemos que analizar realmente, ¿Juan falló? ¿Realmente Juan necesitaba dejar su ministerio y comenzar a seguir a Jesús? ¿Eso es lo que dice la palabra? Pues en primer lugar no hay evidencia bíblica de ello. En ningún lado de la Escritura dice que realmente Juan debía dejar su ministerio y comenzar a seguir a Jesús. De hecho, en Juan capítulo 3, verso 30 dice algo que lo contradice. Juan mismo declara, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan está diciendo que está alegre porque Jesús ha venido, así como el amigo del esposo está feliz porque llega el esposo. Él reconoce su posición. De hecho, cuando Jesús va a bautizarse donde Juan se niega al principio. Tú deberías bautizarme a mí. Pero era necesario que Juan cumpliera su ministerio. Jesús jamás le dijo, sígueme. Jesús pudo haberlo llamado, pero no encontramos una sola evidencia de que él tuviera que seguir a Jesús. Al contrario, cuando Juan dice, es necesario que yo mengüe, la palabra es elató. Una palabra griega que significa literalmente hacer menos. Y indica un proceso de decadencia, no inmediato. Ese menguar indicaba que él tenía que comenzar a dejar su ministerio de a poco. No irse detrás de Jesús a ejercer el gran ministerio que Jesús tenía porque Jesús iba de su vida. Si Juan se hubiese ido con él, hubiese comenzado también a subir su ministerio, el ministerio de Jesús. No, Juan tenía que ir dejando su ministerio de a poco, que es precisamente lo que sucedió. Juan no estaba llamado a seguir a Jesús. Juan tenía un ministerio para los judíos y una predicación de arrepentimiento y tenía que cumplir el propósito de Elías de acusar el pecado como lo hizo con Herodes. Y él no salió de allá, de las riberas del Jordán, mientras Jesús recorrió todo el territorio. Son dos ministerios completamente diferentes. Ahora, Jesús nunca mencionó nada en contra de Juan y de por qué Juan sigue predicando. Juan no debería hacer eso. ¿Por qué Juan no me sigue? No.
Hay que recordar que Jesús no tenía nada contra aquellos que seguían exaltándolo a él, aun cuando no lo siguieran. En una oportunidad, sus discípulos encontraron a otros que predicaban de Jesús sin ser parte de su grupo. Y le dicen a Jesús, se lo prohibimos. ¿Qué tal? Ellos no son parte de nuestro grupo y hablando de ti. ¿Y por qué se lo prohíben? Dice Jesús. No se lo prohíban. Si están haciendo eso en mi nombre, no están contra mí. Los que están con nosotros, los que están predicando el Evangelio de Cristo, no están contra nosotros. Y hay que ser claro en esto. Jesús permitió que esas personas predicaran, como permitió que Juan el Bautista lo hiciera, y jamás le acusó por ello. Así que no hay ninguna evidencia bíblica que diga que es que Juan el Bautista se equivocó. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que finalmente esto no es un tema esencial de fe. Y yo generalmente aquí hablo de temas esenciales de fe. ¿Y por qué entonces estoy tomando un tema como este? Hay personas, además de Cañas, que opinan de la misma forma que él. Pero lo que me llama la atención es la forma del discurso. Eduardo Cañas está queriendo infundir miedo a las personas para hacerles creer que esas personas no pueden ir a otro ministerio o ejercer un ministerio saliendo de ahí. No, porque va a caer una maldición de muerte sobre ellos y básicamente es una amenaza. Se nota que tiene miedo de que las personas dividan su congregación. Es sabido por todos que han habido divisiones dentro de esta congregación y cuestiones ahí familiares. No me meto en eso. Pero es claro que él está usando, manipulando la palabra y manipulando ese concepto como para hacerles entender a las personas que si ellos siguen con ministerios aparte del ministerio que es la voluntad de Dios, que seguramente es el de él y el de manantial de vida eterna, entonces caerá una maldición de muerte sobre ellos. Me parece terrorismo espiritual. Una predicación que busca meter terror y miedo a las personas. El Señor no nos ha llamado a predicar alrededor de letreros particulares de congregaciones. Nos ha llamado a predicarlo a Él, a su nombre, más allá de dónde va la persona o a qué iglesia asiste, le predicamos a Él. Entonces, en mi opinión, aquí hay una clara manipulación de la palabra de Dios para sacar provecho. Esa es mi opinión. Sé que seguramente muchos no estarán de acuerdo. Con todo respeto, la digo respetando al señor Cañas, al apóstol Cañas. Coloque su opinión aquí en la caja de comentarios y nos vemos la próxima semana en Biblia Libre.